Hola, muy buenos días y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Vamos a hablar un poquito del mercado de fichajes. Hemos tenido 10 días extras para fichar por el tema del Mundial de Clubes. No solo se abría a los equipos que juegan el Mundial de Clubes, sino a todos y se podían hacer operaciones en estos 10 días del mercado de fichajes. Y vamos a comentar un poco cómo está la situación. Manchester City y Real Madrid son los grandes reforzados del mercado. El Manchester City trae a Trent Alexander-Arnold, a Dean Howson, a Franco Mastantuono. También está la opción de carreras, aunque parece que llegará después del Mundial de Clubes. Y bueno, pues Manchester City ha traído a Nuri, a Tijani Reinders, bueno, pues también jugadores bastante útiles en este caso. Y Ryan Cherky lo veo muy importante también que el equipo de Guardiola se vaya reforzando poco a poco. Vamos a comentar los movimientos más importantes, más destacados, desde, digamos, el principio del mercado, porque ha habido muchísimos. Como decíamos, el Real Madrid ha incorporado a Trent Alexander-Arnold. Parecía que libre, pero al final ha tenido que pagar entre prima de fichaje 20 millones y una cantidad para que el jugador esté disponible para el Mundial de Clubes, porque termina el contrato en el Liverpool a final de 2 de junio del 25, tiene que pagar 10 millones extra, así que un jugador libre le sale por unos 30 millones de euros al Real Madrid. Hausen, el futbolista ex del Bournemouth, de la selección española, aunque quizás no ha tenido sus mejores partidos con la selección este mes de junio, firma por 60 millones de euros de cláusula. Traspaso bastante caro también, es un buen futbolista, pero no sé yo si vale 60 millones. Llega Xabi Alonso, al que le han tenido que pagar una compensación al Bayer Leverkusen también de unos 12 millones. Y por supuesto también llega Franco Mastantuono, que entre traspaso, unos 45 millones, comisiones 10 y algunas cantidades más, se puede ir hasta los 70 kilos. Chaval de 17 años de River, zurdo, con muy buen pie, con muy buen golpeo, pero quizás en una posición donde yo creo que ya tenía bastante cubierto el Real Madrid. En cuanto al Manchester City, lo hemos dicho, llega Ryan Aït-Nouri por unos 42 millones de euros, lateral zurdo de los Wolves, muy profundo, muy interesante, me parece un buen jugador y un buen refuerzo para este Manchester City, que llevaba unos años sin tener laterales puros y jugando con centrales o mediocentros de laterales, me parece un importante refuerzo. Llega Tijani Reinders por unos 60 millones de euros. Es un jugador, a mí me encanta, un jugador fantástico. Ya lo vimos en el Milan, por ejemplo, en el Bernabéu, el partidazo que hizo, la gran Eurocopa que se hizo con la selección irlandesa. Me parece un gran jugador y que puede ser importante para el centro del campo de Pep Guardiola. Y luego va a llegar Ryan Cherky, un chico con mucho talento, 35 millones de euros, procedente del Olympique de Lyon. Ya lo vimos también sus buenos minutos que tuvo contra España en la Liga de Naciones, defendiendo la camiseta de la selección francesa. Es un chaval de 20 años, tiene un talento bestial, quizás es una personalidad complicada, pero a mí me parece un jugador también muy a tener en cuenta Ryan Cherky y veremos lo que puede ocurrir. En cuanto a más refuerzos, por ejemplo, Mateus Cunha ha llegado al Manchester United. Es un fichaje también importante, 75 millones de euros. Es una locura lo que invierte el Manchester United, que también está detrás de Mbeumo. Podría pagar unos 50 millones por Mbeumo, aunque eso no está cerrado. Cuña, que es un jugador que puede, en el esquema de Morín, que es un 3-4-2-1, puede jugar en la doble media punta con Bruno Fernández. Es un refuerzo interesante. Ha hecho un gran año en Premier, 15 goles, 6 asistencias, muy buen año en los Wolves, pero veremos lo que pasa con el Manchester United porque llegan muy buenos jugadores al Manchester United, pero luego la situación del club los acaba destrozando. Ha llegado Frimpong al Liverpool, es el sustituto de Trent Alexander-Arnold, unos 35 millones, un jugador que puede tener un impacto ofensivo muy interesante en el equipo de Arne Slot. Es verdad que en defensa le puede costar más, pero es un jugador que yo creo que es un grandísimo sustituto, en este caso para Trent Alexander-Arnold, así que interesante lo de Frimpong, que llega del Bayer Leverkusen al, em, al Liverpool. Del Madrid se van a marchar Modric, Lucas y Vallejo, sobre todo lo de Modric es quizá lo más importante porque era un jugador que es una absoluta leyenda del fútbol y del Real Madrid, así que su marcha quizás ha sorprendido. Y luego, bueno, pues tenemos la llegada de Jonathan Tah al Bayern de Múnich como agente libre, un fichaje que había sonado para otros clubes como el Barça, pero que al final llega al Bayern, agente libre, vamos a ver cómo funciona, jugador que conoce de sobra la liga. Y ahí va a estar, en este caso, Jonathan Tah en el Bayern, un central de 30 años. Ansu Fati parece que se va a marchar al Mónaco.
el Barça que quiere aligerar la operación salida. Ya rescindió el contrato de Clément Lenglet, que bueno, pues iba a cobrar 32 millones de euros en los últimos 2 temporadas. Han rescindido y se va para el Atlético de Madrid, bajándose el sueldo considerablemente. Ansu Fati se quiere o vender o ceder al Mónaco, me parecería una buena opción. Necesita jugar en otro equipo y vamos a ver lo que pasa si se llega a un acuerdo. Por unos 15-20 millones se podría llegar a un acuerdo. Parece que Milos Kerkez, el lateral del Liverpool, puede ir, en este caso, el lateral del Bournemouth, perdón, puede ir al Liverpool para reforzar esa banda izquierda. Ya Robertson ha bajado el nivel, Shimikas es un buen suplente, pero poco más. Y Milos Kerkez, el húngaro de 20 años, es un absoluto animal. Vamos a ver dónde va Gyökeres. También hay rumores de muchos equipos, Arsenal y demás. Me parece un gran delantero, donde caiga puede ser buenísimo. El Manchester United que buscará hacer caja con Anthony, no parece que vaya a seguir en el Betis. Tenemos a Szczęsny que va a renovar con el Barça. El tema de la portería del Barça también es complejo porque va a llegar Joan García, se va a pagar la cláusula entre hoy y mañana, 25 millones de euros. Szczęsny va a renovar por 2 temporadas más y el club no quiere a Ter Stegen, que tiene un sueldo muy alto, que ha tenido una actitud complicada con sus compañeros, que ya es la última vaca sagrada y que parece que se lo quiere encargar en el Barça. Y la verdad no me parece tan mal. Y luego, bueno, pues tenemos al Inter, que ha llegado a un acuerdo con Luis Enrique, el extremo del Olympique de Marsella, unos 25 millones, jugador interesante, de rotación. Parece que el Arsenal va a renovar a Thomas Partey y va a incorporar a Zubimendi. Se habla de unos 65 millones entre el pago de la cláusula, que son 60, y los gastos. Cristiano Ronaldo está sin equipo, así que vamos a ver dónde acaba, el jugador portugués que ganó la Nations League recientemente. Allegri va a entrenar al Milan, vuelve otra vez. Liam Delap se va al Chelsea, fichaje interesante, aunque seguramente para ser suplente, pero es un buen jugador, 12 goles en el Ipswich, 35 millones de euros. Interesante lo de el futbolista inglés, Liam Delap. Luego, ¿qué más tenemos? Pues, por ejemplo, se va un entrenador muy conocido, Gasperini, 9 temporadas en Atalanta, a la Roma. Eso me parece importante. Lo de Joan García, que ya lo hemos comentado. Joan García que, bueno, pues se va a ir al Barça desde el Español. Me parece un fichaje muy interesante para el Barça. Tenemos a Sarri que va a ir a la Lazio. Va a firmar un nuevo contrato y va a seguir allí. Parece que Mbeumo, como he dicho, va a ir al Manchester United. Teo Hernández quiere salir del Milan. Tiene ofertas de Arabia y también quizá del Atlético de Madrid. Al Chelsea le interesa Mike Maignan. Al Milan le interesa Luka Modric. Y luego, bueno, pues tenemos algún movimiento más. Por ejemplo, ha llegado un nuevo entrenador al Inter, Christian Chibu, el que fuera central, el rumano. Tenemos también Sesco, que interesa a muchos clubes, entre ellos al Arsenal. Kepa parece que va a ir al Arsenal como portero suplente en este caso. Bino Gittens es un jugador también muy del gusto del Chelsea, que como cada verano va a hacer 300.000 fichajes. Ha llegado Job Bellingham, el hermano de Jude Bellingham, al Dortmund por 38 millones de euros, contando variables. Es un buen jugador en el Sunderland, pero también quizás se ha sobrepagado en exceso, así que me parece tremendo. Y luego, bueno, pues el Chelsea ya está haciendo su ingeniería contable, trae a Malang Sarr para Mundial de Clubes, que estaba cedido en el Estrasburgo, que es un club dependiente. Martín Zubimendi, como hemos dicho, está muy cerquita del Arsenal y de las últimas noticias que Thomas Frank, el entrenador del Brentford, va a firmar por el Tottenham porque se echó a Postecoglou y parece que Thomas Frank va al Tottenham. Esto es lo más interesante del mercado, iremos haciendo actualizaciones poco a poco y espero que os haya gustado el vídeo. Esta noche tendremos un resumen de partido de eliminatorias sudamericanas, mañana resumiremos la jornada 16 y también quizás hablamos mañana de la Eurocopa Sub-21 que empieza para España. Hasta otra, Javier Ruiz, y muchas gracias como siempre. Adiós.